En este video vamos a tener a Rubén Bullón hijo versus Alejandro Bullón papá. El tema es ¿quiénes son los dos testigos de Apocalipsis 11? Quédate para que te veas el video completo porque tenemos dos opiniones diferentes. Así que déjame tu opinión también a ver qué piensas. Saludos mis queridos amigos y hermanos. Saludos y bendiciones. Hermanos, les traigo un video bastante importante hoy acerca de este pastor, Rubén Bullón, un pastor adventista, de nuestra iglesia adventista. Él es hijo de Alejandro Bullón, también un gran pastor que tenemos en nuestra iglesia adventista. Y vamos a hablar acerca, o más bien, él está hablando acerca de ¿quiénes son los dos testigos de Apocalipsis 11? Él dice que hay unos que dicen que es el pueblo de Dios, pero hay otros que dicen que es el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Pero él se inclina más por un libro de una persona muy admirada por él, que él lo estuvo leyendo y se inclina más que por lo que dice la palabra de Dios. Es más, dice que nosotros los adventistas no tenemos ninguna de las dos posiciones. No creemos que sea Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ni que tampoco sea el pueblo de Dios. Así que vamos a ver el video, pero es hora de que te suscribas aquí a este canal. Si no lo has hecho, suscríbete por aquí, está el botoncito, activa la campanita y dale en todas para que YouTube te notifique inmediatamente subamos un nuevo video. Y les voy a decir que el pastor Alejandro Bullón, el papá de Rubén Bullón, le va a desmentir la teoría de él. El pastor Alejandro Bullón va a desmentirlo. Así que quédense para que se vean el video completo y también dejen sus opiniones aquí en la caja de comentarios. Recuerda que tu opinión aquí en este canal es muy importante, es bastante valiosa. Yo los leo a todos y les contesto también. Así que mírate el video completo para que dejes tu pensamiento, qué opinas. Después del video vamos a ir a la Biblia y vamos a ir al espíritu de profecía a ver qué nos dice acerca de los dos testigos. Así que atentos. En nuestros días, teólogos especialistas en el libro de Apocalipsis consideran que los dos testigos no son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Antes de estudiar esta lección, me dediqué un tiempo a leer el libro del doctor Ranko Stefanovic, que es la más grande autoridad en Apocalipsis de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El pastor Finley es un hombre de Dios, un hombre de oración, un gran evangelista, una inspiración personal para mí. Él no es especialista en Apocalipsis. El doctor Ranko es especialista en Apocalipsis. Y el doctor Ranko llega a decir que los dos testigos de Apocalipsis son el pueblo de Dios, predicando la Biblia como palabra de Dios. Y que el ataque que encontraremos aquí, vamos a ver más de los detalles de ese ataque, no son a la Biblia en sí, y sí al pueblo de Dios. Ahora, gente, aquí está el punto. ¿Cuál de las dos es la posición oficial de la Iglesia Adventista? Ninguna de las dos. Atentos, mis hermanos, que aquí va la respuesta o la corrección del papá, del pastor Alejandro Bullón. Recuerde que vamos a ir a las escrituras a ver qué nos dice la palabra Apocalipsis 11 y después vamos a ir al espíritu de profecía. Así que atentos a lo que dice el pastor Rubén Bullón. ¿Y por qué en Apocalipsis dice que son dos lámparas, Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Recuerdas que David en el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra? Oh, querido, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, son los testigos, son las dos ramas de olivo, son los dos candeleros. Es la lámpara que alumbra para no tropezar. Aquí dice que el enemigo se levantará, porque durante 1260 años trató de destruirla y no pudo. Ahora se levanta con furia y la profecía dice que mata a los dos testigos.
Y si nosotros pensamos bien en la historia, vamos a ver que aquí se refiere al poder político francés que declaró oficialmente acabada la palabra de Dios. Y la profecía simboliza al poder francés durante la Revolución Francesa como Sodoma y Egipto. ¿Qué hizo Faraón de Egipto cuando Moisés quería libertar al pueblo de Israel y le dijo que había venido en nombre de Dios? ¿Cuál fue la pregunta de Faraón? ¿Qué Dios? Yo no reconozco a ningún Dios. Yo no tengo ningún Dios. Para mí no hay Dios. Lo mismo sucedió con los franceses en la Revolución Francesa. ¿De qué Dios me hablan? No existe Dios. Y si no existe Dios, este libro no puede ser la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Francia decretó banir completamente la palabra de Dios, quemar en plaza pública miles y miles de ejemplares de la Biblia. Bueno, mis hermanos, aquí lo que tenemos que irnos es a la palabra de Dios. Ya escuchamos las dos posiciones. Rubén Bullón, hijo. Alejandro Bullón, el papá. Los dos Bullones. Así que nos toca ir a la palabra de Dios a ver qué nos dice. Leamos aquí en Apocalipsis 11 y podemos comenzar desde el verso 3 para que vea lo que nos dice la palabra de Dios. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Aquí, hermano, nos da dos características muy importantes. Por ejemplo, nos dice que están vestidos de cilicio. Número 1. Número 2, nos da un tiempo, 1260 días. Entonces tenemos que número 1, entender qué significa que estén vestidos de cilicio. Eso significa de que están como de lutos, ocultos. ¿Y ocultos por qué? Aquí entra la segunda característica que nos da de los 1260 días. Cualquier adventista sabe que en profecías días se refiere a años. O sea, aquí está diciendo que son 1260 años, porque como les dije, en profecía, días se refiere a años. ¿Y qué pasó en esos 1260 días? Bueno, obviamente también que hemos estudiado la palabra profecía y lo que hemos estudiado, sabemos que en esos 1260 días reinó el poder papal. La Biblia estuvo oculta. Satanás intentó destruir la Biblia. La Iglesia Católica también tuvo la Biblia oculta, no dejaba que nadie la tuviera, incluso la tenían en un idioma que nadie entendía. Y Satanás intentó destruir la Biblia. Entonces se está refiriendo a eso. Note que también nos dice que profeticen. Los dos testigos profetizan. Y para eso sería bueno ir aquí, hermanos, a Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces note que aquí nos está diciendo ya que la palabra de Dios dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y también nuestro Señor Jesucristo se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Recuerde que el Nuevo Testamento comenzó fue después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero obviamente el Nuevo Testamento también es inspirado, así como el Antiguo Testamento. Y entonces notamos que aquí en Apocalipsis 11:4 también los compara. Note lo que dice. Estos dos testigos son los dos olivos, los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Entonces note que aquí los compara con dos olivos y con dos candeleros. Y es muy interesante porque note lo que dice el salmista. Aquí, Salmo 119, verso
105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y entonces, para que una lámpara alumbre, necesita aceite. El aceite serían los olivos. El aceite representa al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que ilumina la palabra de Dios. Entonces vemos que esos dos testigos, como dice aquí, están profetizando. Ya vemos lo que pasó en los 1260 días, que en profecías son 1260 años y personas no pueden ser, porque ningún ser humano puede vivir todo ese tiempo. Ninguna persona. La que ha sobrevivido todo ese tiempo ha sido la palabra de Dios. Entonces vemos que los dos testigos de Apocalipsis 11 son, número 1, el Antiguo Testamento. Número 2, el Nuevo Testamento. Pero ahora, como les dije, vamos a ir al espíritu de profecía, porque vemos que, o sabemos los que tenemos esa virtud de estudiar el espíritu de profecía, nos hemos dado cuenta que el espíritu de profecía es más explícito aún. Así como nos gusta a nosotros. La Biblia no nos dice ciertas cosas explícitamente, mas sin embargo el espíritu de profecía sí lo dice. Obviamente basado en las escrituras, pero el espíritu de profecía nos lo dice exactamente como a nosotros nos gusta, explícitamente. Así que vamos a ver lo que nos dice el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos. Note lo que dice. Acerca de los dos testigos, el profeta declara más adelante: estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante de la presencia del Señor de toda la tierra. Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista. Notemos que dicen Salmos 119, 105, lo acabamos de leer. Y luz a mi camino. Dice aquí, cuando se refiere a los olivos y candelabros, es en Apocalipsis 11, 4. Y cuando dice lámpara a mis pies, es en Salmos 119. Continúa diciendo: estos dos testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo. Ambos son testimonios importantes del origen y del carácter perpetuo de la ley de Dios. Interesante, ¿no? Interesante. Ambos testifican también acerca del plan de salvación, los símbolos, los sacrificios y las profecías del Antiguo Testamento. Note lo que dice, lo que continúa diciendo. Se refieren a un Salvador que había de venir, y los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento hablan de un Salvador que vino tal como fuera predicho por los símbolos y la profecía. El conflicto de los siglos, página 271. Entonces, mis hermanos, note que aquí la palabra de Dios nos dice que las escrituras son las que dan testimonio y las que hablan de nuestro Señor Jesucristo. Nos damos de cuenta que los dos testigos de Apocalipsis son Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahora, el espíritu de profecía nos lo dice más explícitamente. Lo que yo veo aquí, no estoy criticando, mis queridos hermanos, que no sé qué pasa con el hermano Rubén Bullón, que él dice que se puso a leer un libro de un hermano que él admira mucho y se basa más como por lo que lee en ese libro y no se basa más como por lo que dice las escrituras. Sin embargo, vemos que el pastor Alejandro Bullón sí está como centrado en las escrituras y dice, la palabra de Dios dice esto y esto y esto, y dice que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ya podemos ver con la Biblia y podemos profundizar más con el espíritu de profecía. Como les dije, mis hermanos, el espíritu de profecía es muy bueno leerlo, estudiarlo, porque él es más explícito. Como pueden ver, la Biblia no nos dice explícitamente que son así, ¿sí? Tenemos que estudiar, investigar para poder dar con el resultado de que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Sin embargo, el espíritu de profecía es más explícito, como yo les dije. Así que ya no nos queda duda, mis hermanos. Déjame tu opinión. ¿Qué opinas acerca de lo que dice el hermano Rubén Bullón?
¿Qué opinas acerca de lo que dice el papá Alejandro Bullón? ¿Y qué opinas acerca de este video, de lo que leímos en la palabra de Dios y lo que leímos en el Espíritu de Profecía? Recuerda que tu opinión aquí es muy importante. Aquí, cuando nos dejas tu comentario, nosotros lo leemos. Un comentario con respeto, obviamente, con mucho respeto, porque si vas de pronto a comentar cosas groseras, quizás nos va a tocar de borrar tu comentario o en otros casos quizás bloquearte, ¿cierto? Porque no se trata de tratarnos mal. El hecho de que tú pienses diferente a mí no quiere decir que me debas de faltar el respeto, o el hecho de que yo piense diferente a ti no quiere decir que yo te tenga que faltar el respeto. Nos debemos de amar, como dice la palabra de Dios, nos debemos de amar con el amor de Cristo. Así que por eso te digo que es muy importante que dejes tu opinión. Así que mis queridos amigos, espero que este video les haya gustado y muchas bendiciones.